Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video donde aprenderán a utilizar la función sumar.si. ¿Qué es la función sumar.si? Te permite hacer una sumatoria de un rango de celdas siempre y cuando cumplan con un criterio dentro de la tabla. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver una tabla que nos indica las ventas de una cafetería. Podemos notar que nos muestran las columnas, cuál fue la fecha de cada una de las ventas, el tipo de pago que se efectuó, el tipo de café que se vendió y adicional el total por cada una de las transacciones. Yo quisiera analizar mediante la función sumar.si cuál es el total de ventas de un café en particular, porque en mi empresa, en esta cafetería, decidimos hacer una campaña de marketing donde pusimos un anuncio muy llamativo del café latte y ahora queremos ver si ese anuncio rindió frutos analizando el total de ventas, particularmente de latte. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para ejecutar la sumatoria? Yo voy a escribir igual en mi celda y le voy a decir igual sumar.si y voy a abrir paréntesis. Lo primero que me va a pedir esta función es un rango. Y fíjense cómo en la parte de acá abajo me va diciendo los argumentos de la función. Tengo rango, tengo criterio y tengo rango suma. Ahora, como pueden ver, me está tapando los encabezados de mis columnas en la parte de abajo. ¿Cómo le puedo hacer para mover este cuadrito de ayuda? Le voy a dar clic y lo voy a arrastrar hacia arriba. Fíjense entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a decir, me vas a sumar siempre y cuando en la columna tipo café encuentres la palabra latte, y fíjense cómo latte lo pongo entre comillas, porque cada que escriban una palabra en una función va entre comillas. Entonces yo le digo, siempre y cuando en la columna tipo café encuentres latte, entonces me vas a hacer la sumatoria de la columna total. Voy a cerrar paréntesis y le voy a dar enter. Entonces, fíjense cómo ahora yo tengo el resultado de 273.5. Esto quiere decir que Excel automáticamente hizo el siguiente procedimiento. Se fue a la columna latte e identificó a la columna tipo café e identificó todos los latte. Una vez que los identificó, entonces hasta ese momento se fue a la columna de total y fue haciendo la sumatoria de cada uno de estos latte que encontró. Esto es básicamente lo que hace la función si lo viéramos de forma manual. Primero le indicamos el rango, luego el criterio y luego qué es lo que va a sumar. Ahora, ya que nosotros sabemos cómo utilizar la función sumar.si, ahora vamos a subir un poquito el nivel. ¿Qué pasaría si yo en lugar de querer que nos cuente o más bien nos sume siempre y cuando se cumpla un criterio, queremos que nos haga la sumatoria siempre y cuando hagamos una comparativa de un criterio? Por ejemplo, ¿cuál es el total de ventas de las transacciones mayores a 35 pesos? Yo le voy a decir, me vas a hacer una sumatoria, sumar.si, siempre y cuando en el, y voy a mover otra vez este cuadrito, siempre y cuando en el rango de total, coma, encuentres los mayores a 35 y cierro las comillas. Fíjense cómo a pesar de que yo no estoy escribiendo una palabra, lo estoy poniendo entre comillas. Y esto es porque al utilizar operadores de comparación, también debes de encerrar entre comillas el criterio. Entonces, yo le voy a decir, siempre y cuando en esta columna encuentres los valores mayores a 35, entonces me vas a hacer la sumatoria de la columna, coma, voy a cerrar paréntesis, le voy a dar enter y ya tenemos acá la sumatoria. Pero fíjense en un truco bien interesante. Yo, por ejemplo, le dije, siempre y cuando en esta columna encuentre los valores mayores a 35, y con eso ya no es necesario que yo le ponga el rango suma. Fíjense en la parte de acá arriba, en las reglas de la función, cómo tenemos rango, criterio y rango suma está encerrado entre corchetes. ¿Por qué? Porque es un argumento que no es obligatorio que lo pongas. Si yo, por ejemplo, quito el rango suma, Excel automáticamente ya entiende que el rango que quieres sumar es el mismo que seleccionaste para el criterio. Entonces le voy a dar enter y también nos va a dar el mismo resultado. Ahora bien, ¿qué pasaría si ahora nosotros queremos hacer una sumatoria comparando mis fechas?
Por ejemplo, aquí yo tengo una columna que me indica las fechas de cada una de las ventas. Yo quiero hacer una sumatoria de las ventas que se llevaron a cabo después del 1 de marzo. ¿Qué es lo que debo de hacer? Yo voy a escribir mi símbolo de igual y ahora voy a escribir igual sumar.si, abro paréntesis, y entonces mi rango es la columna de fecha y ahora, coma, el criterio que debe de tomar en cuenta para hacer la sumatoria es mayor que primero, slash de marzo, slash del año 24. Fíjense cómo no fue necesario que yo ponga 2024. Y en ese momento le digo coma y ahora selecciono el rango que me va a sumar. Voy a cerrar mi paréntesis y cuando le dé enter, listo, ya tenemos la sumatoria de las ventas que fueron llevadas a cabo después del 1 de marzo de 2024. Ahora, la siguiente interrogante es un poquito más avanzada. ¿Cuál es el total de ventas del café americano independientemente de si es con leche o no? Fíjense que la tabla aquí nos muestra un tipo de café y tenemos latte, hot chocolate, tenemos americano, tenemos cocoa, etc. Pero tenemos el americano solo o tenemos el americano with milk o con leche. ¿Cómo le podríamos hacer para que Excel nos haga una sumatoria de las ventas del café americano independientemente de si tiene leche o no tiene leche? Con que encuentre una sola palabra, la palabra americano, automáticamente ya me debería de realizar la suma. Vamos a hacerlo. Fíjense, voy a escribir mi función igual sumar.si, voy a abrir paréntesis y ahora le voy a decir, siempre y cuando en la columna café, tipo café, coma, encuentres el criterio americano y en lugar de poner únicamente americano entre comillas, le voy a agregar algo que se llama carácter comodín. Un carácter comodín te permite reemplazar uno o varios caracteres dentro de una palabra con el objetivo de amplificar tus búsquedas. Entonces, yo por ejemplo escribo americano y le voy a poner un símbolo de asterisco a la derecha de americano. ¿Esto qué significa? Que me tiene que realizar la sumatoria de todos los que sean americanos con algo después de la palabra americano. No sabemos qué y no nos importa de momento, simplemente que contenga la palabra americano y que después de esa palabra existe el texto que deba de existir. Coma, ahora le voy a decir, me vas a sumar la columna total, cierro mi paréntesis y fíjense cómo ahora le voy a dar enter y ya me va a dar la sumatoria que es de 448.7 pesos mexicanos. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función mediante el carácter comodín? Yo lo que estoy haciendo es decirle, me vas a sumar todos los que digan americano más texto adelante que no sabemos qué es y no nos importa. Fíjense, americano con leche, americano, americano con leche, otro y otro sin leche. Fíjense entonces cómo este americano tiene texto a la derecha, pero nosotros mediante el carácter comodín ya le dijimos que lo tome en cuenta. Por último, nosotros ya sabemos utilizar nuestra función sumar.si desde 4 puntos de vista distintos. ¿Cuál sería el último? ¿Cómo le podemos hacer si queremos hacer una sumatoria que no tome en cuenta solamente un criterio, sino dos o más? Cuando quieres hacer una sumatoria tomando en cuenta más de un criterio, debes de utilizar otra función que es sumar.si punto conjunto. Esta función hará un ligero cambio en la estructura de tu función. Fíjense que antes el sumar.si nos pedía que le diéramos el rango suma en el tercer argumento. Aquí es todo lo contrario. Primero le ponemos el rango suma y después le indicamos los rangos con sus criterios. Entonces yo le voy a decir, me vas a sumar la columna de total, coma, siempre y cuando nos está pidiendo el total de ventas de café latte de los pagos hechos con efectivo. Entonces, siempre y cuando en la columna tipo café, coma, encuentres la palabra latte y además en la columna tipo pago, coma, encuentres la palabra efectivo. Cierro paréntesis y ahora cuando yo le dé enter, fíjense cómo ya me ejecuta la sumatoria y nos da 194.8 como resultado. Entonces, deben de tomar en cuenta que aquí el orden de los factores se alteró un poco. El rango suma pasó de estar al final en el sumar.si
a estar al principio en el sumar puntos y punto conjunto. Por último, les voy a dejar un ejercicio adicional para que ustedes puedan practicar en sus hogares y me encantaría que pongan en los comentarios cuál fue el resultado que obtuvieron. ¿Cómo le podemos hacer para responder esta pregunta? ¿Cuáles fueron las ventas? ¿Cuáles fueron las ventas realizadas después del 1 de marzo de 2024 que además fueron hechas con cash o más bien con efectivo y además fueron del café americano con y sin leche? Apóyenme a compartir en los comentarios cuál fue la respuesta a esta pregunta, me encantaría leerlos. Y si tienen dudas, también no duden en escribirnos. Espero que les haya sido de mucha utilidad este video, nos vemos en una siguiente edición.